Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar ya ahorita la sesión que tocaría al mes de febrero. Es la sesión mensual del Colegio de Cardiología. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, antes de presentar a nuestro coordinador y ponente, queremos recordar que este año ya tuvimos la oportunidad de ser reconocidos o una sociedad estatal reconocida ante el Consejo Mexicano de Cardiología, y que claro que eso nos da un gran potencial para ofrecer puntaje de recertificación dentro del panorama, digamos, de las sesiones que estamos haciendo de educación médica continua. Entonces, claro que nos da un gusto para toda la mesa directiva y todos los que estamos participando en la administración del colegio el poder dar estos anuncios, porque nos está haciendo crecer como colegio y unir a otras sociedades también de carácter regional dentro del Colegio de Cardiología del Norte. Y bueno, también recordarles que el que quiera afiliarse el día de hoy y durante todas las sesiones del año vamos a estar también recibiendo con tesorería los pagos de la anualidad. Entonces, el que quiera y esté interesado en afiliarse, pueden aprovechar estas ocasiones. Y bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar la sesión del colegio. Quiero presentar a nuestro coordinador de la sesión, el doctor Luis Arboine Aguirre, quien es cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista y que ha cursado cursos de alta especialidad también en cardiología intervencionista y estructural, y quien está también ahorita trabajando en el hospital IMSS 34. Y bueno, pues le doy la palabra al doctor para que pueda presentar. Buenas noches. Primero que nada, agradecerles por la presencia. Sabemos que el día de hoy la agenda de todos nosotros es bastante apretada y supone esto un esfuerzo. Les prometo que no se van a arrepentir, primero que nada por la charla de Jorge y segundo por la comida. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles al doctor Jorge Vitela. Es en La Torrada. Todo el mundo lo conocemos. Un restaurante. Es un cardiólogo de mucho renombre aquí en la ciudad. Él es egresado del Hospital Universitario y posteriormente tuvo un fellow en cardiología intervencionista en el extranjero, en el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, un hospital de alto volumen. Y el día de hoy el doctor Jorge nos va a hablar de los dispositivos de asistencia ventricular, particularmente del Impella, que tenemos un poco menos de 6 meses de tener la oportunidad de tenerlo aquí en el país, y también en Monterrey, que creo que fue la primera ciudad en la cual se utilizó y la ciudad en la cual se ha utilizado más en todo el país. Entonces, Jorge, tienes tu tiempo. Al final vamos a abrir un poco de panel para algunas preguntas. Esperemos responder todas ellas. Y sin más, Jorge, tienes tu tiempo. Porque el batillo le gusta todo. No, digo. Se apagó el micrófono, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tengo de la noche, es que el micrófono tengo cerrado, pero ya estás, ahí estás compartiendo. Pues mira, a ver, ponte vas a hablar con mi sonido, lo voy a abrir. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Quieres, ahorita comunicamos? Sí.
Bueno, buenas noches. Gracias por la asistencia, gracias al colegio por la invitación, gracias a Luis Arboña también por la presentación. Y bueno, vamos a hablar del estado actual del uso del Impella, sobre todo en angioplastia de alto riesgo. Vamos a ver un poquito que hay dos indicaciones en forma absoluta, por decirlo, para el uso del Impella, que sabemos que es un dispositivo de extensión ventricular. Dejen nada más aquí checar lo de las conexiones. Bueno, para esta charla. Y vamos a hablar de las indicaciones más conocidas para el uso del Impella. Son dos, lo que es el choque cardiogénico, que no lo vamos a abordar mucho en la charla, y hablando de la evidencia que tiene el Impella en el uso del choque cardiogénico, pues están algunos registros y algunos estudios como el Euroshock Registry, el USA Impella, el ISAR Shock y el Impress Trial, que son los que más evidencia tienen para el uso de este dispositivo. Nosotros vamos a valorar o hablar un poco más del uso del Impella, sobre todo en lo que denominamos angioplastia de alto riesgo, que ahorita vamos a ver cómo determinarla. Y aquí los estudios más importantes que hay son el PROTECT 1, el PROTECT 2 y el PROTECT 3. Y bueno, el PROTECT 4 está corriéndose y esperando resultados. Nada más para ver la imagen, pues es el catéter de Impella, es un catéter CP y bueno, ahí nada más para ver un poco cómo funciona el catéter y lo que hace a los flujos, ¿no? Se ve interesante ahí. Entonces, vamos a hablar de la angioplastia de alto riesgo y cómo podemos determinar o denominar una angioplastia de alto riesgo. Pues es algo que no está perfectamente bien establecido o criterios, dependiendo de la literatura, varía la definición, pero más o menos podemos integrar sobre todo tres rubros. Una es nuestro paciente, hablando de las comorbilidades de nuestro paciente, y tenemos que algunas situaciones, algunas características, como por ejemplo que un paciente no sea candidato quirúrgico, pacientes que ya han sido operados, sobre todo de bypass coronarios, pacientes con enfermedad de falla cardíaca, diabéticos. Sabemos que los diabéticos tienen enfermedad coronaria más agresiva, con peor pronóstico, la edad avanzada también, y definitivamente la presentación del escenario, sobre todo los escenarios agudos como los síndromes coronarios, pues son también con peor pronóstico que la enfermedad coronaria estable, ¿no? Y evidentemente que el paciente presenta algún daño renal, también todas estas características nos van complicando el escenario. Y ya entrando en el intervencionismo o en la angiografía coronaria, pues definitivamente que nuestro paciente tenga enfermedad multivaso, sabemos que son más complicados, que el paciente tenga enfermedad de tronco, sobre todo el tronco distal, lesiones complejas como son bifurcaciones, calcificaciones severas y pues también evidentemente oclusiones crónicas, ¿verdad? Todo esto nos hace que sea más complejo el escenario y evidentemente componentes hemodinámicos de nuestro paciente. Si bien a lo mejor puede tener insuficiencia cardíaca, pero si el paciente está hipotenso, está congestivo o está al borde del choque, también nos lo complican más. Entonces, todas estas características, entre más vayan sumando, pues más complejo se hace el escenario y con esto podemos determinar que si lo vamos a llevar a un procedimiento de intervención coronario, pues se denomina como una angioplastia de alto riesgo, ¿sí? Bueno, ¿y alto riesgo para qué? Pues definitivamente para que durante el procedimiento podamos tener algunas complicaciones, como podría ser hipotensión, que el paciente presente una falla cardíaca descompensada, se nos puede chocar el paciente en la sala, puede presentar arritmias, principalmente las que más nos preocuparían serían arritmias ventriculares, ¿no? Que también nos pongan compromiso del paciente y un deterioro hemodinámico importante, ¿no? A veces un edema de pulmón que haya que intubar. Y pues evidentemente cualquiera de estas complicaciones nos puede llevar rápidamente a la muerte. Es por eso que determinamos o denominamos esto como angioplastia de alto riesgo, ¿sí?
Si bien uno está llevando a un paciente a un procedimiento de cardiología intervencionista, lo que quiere uno es mejorar el pronóstico a corto y largo plazo. Y el peor escenario que podríamos tener es que un paciente en la sala de cateterismo tenga un deceso, ¿no? Y bueno, como al principio comenté, plático la de la práctica, y aquí tenemos un paciente, nuestro paciente, un hombre de 72 años, ya algo entrado en años, es hipertenso, y pues como está de moda, o estuvo mucho de moda, pero todavía el paciente presentó COVID-19 3 semanas previas a positiva, después fue en casa, el paciente presentó deterioro y se presenta al hospital. Básicamente, el paciente llegó con un dolor atípico, con síntomas de falla cardíaca, de y bueno, a la evaluación inicial, el paciente con elevación de las proteínas, un PNP francamente elevado, se aborda el paciente, también tenía un periodo de elevado, se realiza a un ecocardiograma, el ingreso y el de 20%, con defectos secundarios. Asimismo, lo había abordado en neurología, que es el pulmonar, previo al cambio y el paciente ya está en el momento que lo abordamos ya tenemos flexibilidad en 1.8. Entonces, hay un estudio ya de tiempo sectoral, un estudio clásico, que nos enseñó, o es parte de la evaluación que hacemos, sobre todo en los pacientes que están hechos, y lo que nos enseñó este estudio es abordar si tenemos un infarto del miocardio, y lo que hacían ellos es que si tenía menos de 36 horas que desarrollaba choque, lo aleatorizaban en los brazos, y uno era ahí a una revascularización en la frente, ahí rápido hemodinámico, y ver qué forma lo podíamos revascularizar, quirúrgica, percutánea, etc. Y la otra de entrada o hacer esta transición médica, si era necesario colocar inotrópico, trombolisis, fármacos, intentar estabilizar al paciente, aparte de ¿no? Y lo que Chucay nos enseñó es que los pacientes le dábamos parte de la vacunación, mejoramos el pronóstico, sobre todo más allá de los 90 días, una forma significativa. Los derivados de este estudio, todos los pacientes que van a desarrollar choque, los intentamos llevar lo más rápido posible en hemodinamia para realizar una revascularización. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? ¿Y qué encontramos en el cateterismo, en la angiografía? Pues encontramos una oclusión de la coronaria derecha. ¿Qué encontramos en la coronaria izquierda? En el ostium de la descendente anterior. Vemos mucho calcio, vemos lesiones. Y la circunfleja está amputada al 100%, que sería más crónica. Y pues también ¿no? Con un flujo tímido del vaso. Calcio, también vemos un calcio importante. Y bueno, entonces, pues nuestro escenario, enfermedad de 3 vasos, está una crónica, y bueno. La pregunta es, ¿qué hacemos? Tratamiento médico conservador, medicinas, sinotrópicos, antiagregantes, estatinas potentes, y a ver cómo nos va, anticoagulación, ya veríamos doble terapia, etcétera, ¿no? Y
tratamiento percutáneo o tronco 3 bases, va a llevar una cirugía para la supervisión, lo estabilizamos, llevamos cirugía para la supervisión, hay que llevarlo rápido a la supervisión, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? Es una pregunta, no sé si bastante retadora o no, pero sería bueno escuchar los comentarios, ¿no? Un paciente con infección mandibular sistólica severa, infección de eyección del 20%, con enfermedades bajas y que además está en un periodo de memoria retornada. Este paciente tendría para llevarlo a una revascularización cardíaca, porque la probabilidad de que salga de bomba de situación extracorpórea es muy baja. El tratamiento de conservador, pues me parece que sería una medida muy acotada. Entonces, en la actualidad, como está el avance de la cardiología, pues sería lo más adecuado hacer, y con dentro de la disfunción ventricular sistólica, ¿verdad? Una asistencia, pues, la que se mencionó al principio de la aplicación de Intela. En cuanto a Pues nuestra forma de pensar, vamos ahí en la sala. Estaba en la noche, estaba ahí estaba intensiva, neumología, etcétera. Nosotros consideramos que el momento de doctor consideramos y ponderamos el rápido de los scores, la disponibilidad de la calidad, entonces desestimamos la cirugía, y con eso estábamos entre tratamiento médico o hacer de este paciente. ¿Qué criterios incluyeron el paciente para la cirugía compleja? Era válido, edad avanzada, independiente de la literatura, más de 70, más de 75 años, pero bueno, los años ya está avanzada. Definitivamente, la distribución del 20%, enfermedad muy baja, la enfermedad renal ya estaba desarrollándola, el paciente sin operable, la concentración era un agudo, y la descendencia anterior que no vamos a ver es un gigante, ¿no? Entonces, cumplía varias de nuestras estrategias. La siguiente pregunta era, bueno, si lo vamos a hacer percutáneo, vamos a usar un soporte ventricular. ¿Qué es soporte ventricular? Y bueno, de los más conocidos o más difundidos a nivel internacional, son tenemos una opción, el clásico, muy sencillo, entre comillas, de colocar rápido el balón intraórtico de la aplicación. La verdad es que yo creo que muchos lo hemos usado y nos da muy buen apoyo, buen beneficio. Lo que se coloca rápidamente. Sin embargo, a mi parecer, no nos iba a dar era un caso crítico. Y evidentemente lo teníamos disponible en la sala. El otro es el Impela, que recientemente, como comentó Luis, el año pasado comercialmente está disponible aquí en México.
Y sabemos que vamos a ver que hay varios tipos de niveles, con varios soportes, sobre todo el CPE, más de 2.5 litros de soporte. Parecía una y que se puede ser de forma percutánea, ¿verdad? El otro es el Tandem Hub, que yo creo que vamos a tratar de incluirlo. Particularmente yo no he tenido contacto con el Tandem Hub más que lo de la literatura. No está disponible. Y la otra es el material, ¿no? No sé si... A ver, aquí no salió. El ECMO sí que estaba disponible en el hospital. Creo que en el hospital hay ECMO. Sin embargo, el ECMO representa también hacer algunos abordajes varios frenos. Implica traer más gente, profesionistas, como especialistas. Y bueno, entonces tenemos opciones. Bueno, vamos a resolver un poquito aquí la pantalla para continuar. Sí. Es que es el audio de acá. Préstame. ¿Qué hubieran usado ustedes de soporte? El balón intraórtico. Estamos muy familiarizados con el balón intraórtico, ¿no? Yo creo que en muchos casos a lo mejor han hecho casos complejos con balón intraórtico y ayuda el balón intraórtico, ¿no? Pero ¿El lado derecho? ¿Lo encuentro? bueno, como comentamos, pues usamos el dispositivo Impedra, ¿no? Porque, ¿cómo estaba la función ventricular derecha? ¿Cómo estaba el grado de pulmonar? ¿Y cómo estaría la oxemia? Digo, pensando en una posibilidad de apoyar con un ECMO. Nos hemos centrado básicamente en la circulación coronaria y en las funciones de la izquierda. ¿Tenía repercusión en el sistema derecho? Los valores del ventrículo derecho están en los límites normales inferiores. Un TAPS en 16, la presión pulmonar estaba en 36-40 milímetros de mercurio, presión sistólica, o sea, no, la tromboembolia pulmonar no nos está dando problemas hemodinámicos, era una tromboembolia subsegmentaria, sin embargo ahí estaba, y de hecho el mayor problema y por el que el paciente llegó al hospital realmente fue la falla cardíaca por el síndrome coronario, que a lo mejor fue el detonante del COVID, ¿verdad? Que digo, esto evidentemente es enfermedad crónica que tenemos. Bueno, voy a continuar aquí un poquito. Esto es un poquito una tabla para ver, no sé, es que eso es mi computadora. A ver, okay. Ya, bueno, ahora sí. Ok, bueno, estas son las características de los dispositivos de asistencia ventricular. Y bueno, empezando con el balón intraórtico, es importante el tamaño, el frenchaje que usamos. Sabemos que entre más French, más complicaciones vasculares podemos tener. Vean ustedes como el balón intraórtico, habitualmente con un 7 French podemos colocarlo. Ya tenemos un ECMO, que las cánulas ya son de un frenchaje mayor, 18, 21 French, 15 a 22 French. Sabemos que tenemos que entrar por vena, arteria, ¿verdad? Son dos abordajes que se hacen.
El Tandem Heart, también son cánulas grandes de 15 y 17 French y 21 French. Esta parte tiene que hacerse con un abordaje transeptal, que siempre la transeptal puede llevar ahí sus demoles. Y tenemos lo que es el Impella, que el Impella vamos a ver, hay varios tipos de catéteres. Está el Impella 2.5 y el Impella CP. Actualmente el más usado ahorita es el CP 2.5, fue el que inicialmente hace varios años salió comercialmente. Y prácticamente el Impella 2.5 ha sido o va a ser desplazado por el Impella CP. El Impella CP tenemos que preparar un acceso arterial femoral con 14 French, ¿sí? Y los Impellas, lo que es el 5.0 es un Impella de abordaje quirúrgico, lo hacen los cirujanos y pues básicamente es un 22 French que lo hacen a veces directo ahí en la aorta. Y el Impella RP es un Impella para soporte ventricular derecho, que en este caso pues no tenía nuestra indicación. Otra cosa importante, bueno, el soporte hemodinámico, al final de cuentas nos interesa mucho. El balón intraórtico, comentábamos, depende mucho del gasto cardíaco del paciente, pero el balón intraórtico nos puede ayudar con 0.5 litro por minuto. Y comparándolo, por ejemplo, con el ECMO nos puede dar fácilmente más de 4 litros por minuto. Probablemente a nivel de soporte, el ECMO nos dé un soporte mucho más avanzado. Puede llegar a dar, dependiendo de las cánulas, 7, 8 litros por minuto, ¿no? Y vean ustedes el Impella 2.5 litros por minuto. Y el que usamos nosotros fue un Impella CP, que es el que está más disponible comercialmente, y eso oscila entre 3.7 o 4 litros por minuto. El tiempo de implantación, vean ustedes, el balón es muy rápido. De ahí los que siguen son los Impellas, que son los siguientes más rápidos. Y posteriormente ya sería o el Tandem Heart, bueno, el ECMO o llevar a un Tandem Heart, ¿no? Los que requieren anticoagulación, pues realmente todos requieren anticoagulación. Evidentemente el ECMO requiere más anticoagulación. Todos pueden producir hemólisis. Los que menos producen hemólisis es el balón intraórtico. Y ahí fuera, como todos son con una bomba centrífuga o con una propela, pueden producir la hemólisis, ¿no? Y bueno, el Impella, ¿qué es? Pues es una bomba de flujo continua, es una propela. Las ventajas del Impella, sobre todo que a veces el ECMO no lo tiene, es que descarga el ventrículo izquierdo. De hecho, el ECMO va a producir un aumento de la poscarga y produce un aumento del consumo miocárdico, ¿no? Pero da un aporte cardiopulmonar completo. El Impella reduce el consumo de miocárdico de oxígeno, reduce la presión capilar de la arteria pulmonar, aumenta las presiones medias arteriales del paciente sistémicas, incrementa el gasto cardíaco. Y algo importante que comentaba el doctor José María, y esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta cuando alguien va a hacer la colocación de un Impella, el Impella es dependiente de la función ventricular derecha. Si perdemos la función ventricular derecha, vamos a perder la función del Impella y podemos perder todo el soporte hemodinámico. De hecho, fue algo que nos pasó en el caso también. Aquí un diagrama del Impella. El Impella vemos que tiene una punta como en forma de pigtail para ser atraumático en el ventrículo izquierdo. Tiene una entrada de flujo que es a nivel del ventrículo izquierdo, del inlet flow, y también tiene una salida del flujo, la outlet flow. Esto está en ventrículo izquierdo y la salida está a nivel de la aorta, ¿no? Con todos estos beneficios, disminuye la presión diastólica del ventrículo izquierdo, disminuye el tema de oxígeno, aumenta el soporte, el aporte de oxígeno y a final de cuentas aumenta el poder del gasto cardíaco, ¿sí? Valorando algunos registros en el registro Yospella sobre cuánto o qué indicaciones tiene el Impella, vemos que la mayoría de las veces, o en el registro Yospella, el 82% fue colocado por cardiólogos, el 18% por los cirujanos cardíacos, y en las indicaciones la mayoría fueron de apoyo para angioplastia de alto riesgo. Más o menos la mitad de estas fueron en procedimientos selectivos y la otra mitad fue en procedimientos urgentes, como es el caso de nosotros, que es un síndrome coronario agudo. De las contraindicaciones para el uso del Impella, que también siempre hay que tener en mente, pues si hay una válvula, una prótesis mecánica aórtica, eso nos impediría cruzar la válvula aórtica, ¿no? Entonces es una contraindicación absoluta.
Si hay trombos en el ventrículo izquierdo, tendríamos riesgo de desprender alguno. La enfermedad arterial periférica severa también, a final de cuentas, a nivel de la propela, son 14 French y eso nos podría impedir subir el catéter. Si un paciente no puede ser anticoagulado, pues sabemos que el Impella tiene que tener anticoagulación. Y las relativas, pues sería tener una estenosis o incluso una insuficiencia aórtica, ¿no? Hay reportes de casos donde se ha hecho soporte para estas patologías y se ha hecho de forma exitosa. Este fue el caso de nosotros. Lo primero que hicimos antes de decidir qué soporte, ya teníamos en la mente el uso del Impella, hicimos una inyección sobre la arteria femoral. Nosotros estábamos inicialmente por vía radial, nos fuimos a vía femoral, inyectamos para ver que no hubiera enfermedad arterial periférica que nos impidiera el paso del Impella. Vimos que tenía buenas femorales y procedimos a la colocación del Impella. Complicaciones que podemos tener con el uso de este dispositivo, pues son la isquemia de la extremidad. De hecho, cuando uno está colocando un balón intraaórtico, ya tiene en la mente que hay que cuidar todo esto, ¿no? Incluso con balones intraaórticos podemos comprometer el estado circulatorio de la pierna. Evidentemente, daño vascular, pseudoaneurismas, fístulas femorales, hemorragia retroperitoneal. Todos le tenemos mucha temor a esta hemorragia. Es por eso que hay que cuidar la punción. Pues prácticamente esto lo hacemos como si fuera un abordaje de una válvula, ¿no? Idealmente con ultrasonido, guía fluoroscópica. Y pues sangrado, transfusión y la hemólisis que puede producir el dispositivo, ¿no? Este fue el abordaje que hicimos con el paciente. Y igual hicimos un abordaje con un 6 frames, pusimos 2 ProGlides con un precierre y posteriormente introducimos los introductores, que es un peel-away, que fueron 14 frames. Los tipos de Impella que hablábamos, el Impella 2.5, que prácticamente no se comercializa aquí en México porque fue desplazado por el CP. Está el Impella 5.0, que este es el quirúrgico, y el Impella LRP, ¿sí? Las características de los pacientes del Impella, como decíamos, o de los dispositivos Impella, el 2.5 pues es percutáneo por vía femoral, el CP es percutáneo por vía femoral. Comparen ustedes, el 2.5 nos da 2.5 litros y el Impella CP nos da de 3.5 a 4 litros. Vean ustedes la diferencia a nivel de los frames del motor. Realmente son 2 frames. El 2.5 nos tiene que ser un 12 frames y el CP nos da 14 frames. O sea, por donde hay que pasar el motor. Realmente yo creo que a nivel de frames hay que hacer ya muy buen abordaje con precierre. Prácticamente el abordaje lo manejamos igual y nos va a dar mucho más litros por minuto el CP, casi el doble. No es el doble, pero casi el doble. Y el Impella 5.0, bueno, es quirúrgico y eso ya hasta 5 litros, un soporte muy, muy alto, ¿no? Vemos ahí las revoluciones y, bueno, los días de aprobación. Estas son terapias de un tiempo intermedio, ¿no? Lo que están aprobados son 5 o 7 días. Hay reportes de casos que los han llevado hasta 2 o 3 semanas. Y bueno, hablando de los estudios que nos avalan para esto, hablábamos de los estudios PROTECT. El PROTECT 1 fue un estudio simplemente donde se vio la facilidad y la seguridad de implementar el Impella. Fue un estudio de unos cuantos casos y después vino el PROTECT 2. Este fue ya un estudio aleatorizado y se aleatorizó contra balón intraaórtico. Esto es en angioplastia de alto riesgo, no son pacientes de choque cardiogénico. Son pacientes de alto riesgo. Se comparó el uso de balón intraaórtico contra Impella y vemos que los resultados a 90 días favorecieron el grupo del Impella, donde se veía que los MACE disminuían de forma significativa en el grupo del Impella, ¿no? Acá en la gráfica ven como muerte, stroke o infarto del miocardio fue menor en el grupo del Impella de forma significativa y también en otros MACE con revascularización pues fue a favor del Impella, ¿no? Esto fue en el estudio PROTECT 2, que fue en el 2012. Posteriormente salió el PROTECT 3, y esto lo que hacían fue, se comparó con los controles del PROTECT 2, y esto fue un poquito
hace referencia a cómo tratamos los pacientes actualmente, en una forma más contemporánea. Hablando de que tenemos más disponibilidad de hacer rotablación, uso de guideliner, etcétera. Y vemos cómo se compararon los pacientes del Protect 3 contra los historiales del balón intraórtico del Protect 2 y del uso de Impella de Protect 2. La mayoría de los pacientes de Protect 2 fueron con Impella 2.5 y en el Protect 3 ya incluían el Impella CP. Y vemos que también los MACE a 90 días fueron todavía más favorables en el grupo del Protect 3. Hay algunos estudios observacionales donde se ha analizado el uso del Impella, y aquí nos encontramos a veces ciertas contradicciones, como por ejemplo Asalini hizo un estudio observacional donde él reportó que los pacientes que iban sometidos a Impella les iba peor que los pacientes que no se hacía una angioplastia, o sea, que se hacía angioplastia sin un soporte ventricular. Ese es un estudio observacional, no fue autorizado, es un poquito criticable porque realmente los pacientes no eran pareados, pero bueno, ellos reportaron más índice de complicaciones en el uso del Impella. Posteriormente hay otros estudios observacionales donde vemos que las complicaciones pues son importantes, pero bueno, son pacientes muy graves, vemos que la tasa de mortalidad hospitalaria es en torno al 6%, sangrado 5% y problemas isquémicos severos de la pierna del 3%. La mortalidad de un año puede estar al 16%, ¿verdad? En estos pacientes. Y bueno, también pacientes que requirieron trasplante u otros dispositivos avanzados de asistencia ventricular, hasta un 23% según Shefo lo reportó. Entonces, vemos que son pacientes muy graves. Y bueno, ¿qué nos dicen las guías con el uso de estas terapias? Si bien decíamos ahorita en nuestro caso que pues que si había que hacerlo con soporte ventricular, ¿no? Y es lo que vemos, que las guías del 2021 del American College de revascularización coronaria nos dan una indicación 2B con un nivel de evidencia B para el uso. Vemos que en pacientes seleccionados de alto riesgo, la inserción electiva de soporte ventricular de dispositivos puede ser razonable para prevenir compromiso hemodinámico durante el procedimiento. La verdad es que es un nivel bajo para el uso de estos dispositivos, ¿no? ¿Qué nos pasó en la sala de cateterismo con este paciente? Cosas muy interesantes. La forma en que abordamos al paciente, cuando lo pasamos a la sala, el paciente estaba consciente, estaba con oxígeno, con puntas nasales, y lo que hicimos fue poner el Impella, adquirir el soporte del Impella, inmediatamente de forma electiva intubamos al paciente y lo metimos en ventilación mecánica. Se le tomó una radial, una línea arterial, y este es el monitor prácticamente al terminar la angioplastía. Y estas rayas, pues, o sea, en una era nuestro catéter guía y el otro era la línea arterial de la radial. Parecería que como que le habíamos cerrado la llave, realmente era la presión que teníamos, era una presión de 60, plana, absolutamente era el Impella lo que nos estaba soportando al paciente, no teníamos pulsatilidad en esos momentos. Los que han estado en contacto con el Impella saben que el Impella tiene un transductor en la punta y puede graficar, no de forma muy precisa, puede haber algo de variabilidad en los milímetros de mercurio, pero la presión del ventrículo izquierdo, si ustedes lo ven acá en la pantalla de la derecha, esta de aquí es la presión del paciente del ventrículo izquierdo. La presión sistólica del ventrículo izquierdo en ese momento era de 21 milímetros de mercurio. Entonces, el que nos soportó completamente al paciente fue el Impella. Como conclusiones, pues es un dispositivo castigado por las guías de manejo. Es más castigado por los costos, no hemos hablado de los costos, pero son costos muy altos, que en muchos lugares lo puede hacer prohibitivo el uso. Definitivamente hay necesidad de una mayor evidencia para este dispositivo para poderlo usar en forma justificada, pero lo consideramos una herramienta útil en el laboratorio de hemodinámica. Este fue nuestro resultado final. Esa fue la correa derecha.
y este fue el tronco y la descendente anterior. Bueno, el paciente evidentemente tuvo, después del procedimiento, pasar a terapia intensiva, ventilación mecánica. El Impella lo pudimos detectar a las 72 horas, pudimos retirar el Impella, mejoró la función ventricular. Sorprendentemente, no ocupó terapia de reemplazo renal el paciente, y a los 10 días se fue a su casa el paciente. Fue una evolución favorable, pero definitivamente el Impella nos dio un soporte que con el balón intraórtico no hubiéramos conseguido. No sé si hay preguntas. De acuerdo por la presentación, me parece que lo que me gustó más que todo la forma o el enfoque que dice de la teoría a la práctica. Yo creo que es evidente que se están ganando de los desafíos y de la práctica. Yo por aquí hiciste una serie de observaciones, de preguntas que creo que muy bien, pero una nada más. La primera de ellas es Impella, el balón intraórtico de contrapulsación. ¿Qué dice la evidencia del millón? ¿Qué nos puede decir? Pues ahí compararon el estudio Protect 2 y el 3, el Impella contra el balón intraórtico, y sobre todo resultados a largo plazo favorecen el Impella. Y esto parece ser porque al tener un soporte mayor, un soporte ventricular mayor, te permite trabajar mejor las coronarias, ser un poco más agresivo, por ejemplo, hacer rotablación en casos de necesarios, y eso probablemente te permita obtener resultados más favorables, sobre todo a largo plazo, ¿no? Parece ser que es la ventaja del Impella, pero bueno, que hay necesidad todavía de más evidencia en esto, ¿no? Bueno, otra pregunta con respecto a la guía, pero ya no ve en escenarios específicos. Otra de las preguntas es con respecto a las complicaciones vasculares. Sabemos que de los accesos de gran calibre, experiencia, por ahí un estudio que mostró los resultados no favorables de Impella eran relacionados a las complicaciones vasculares y pueden llegar a pagar un beneficio. ¿Qué nos puede contar? Sí, pues definitivamente las complicaciones vasculares, pues yo creo que es lo que más nos preocupamos después del resultado inmediato a nivel coronario. Es lo que más nos preocupa la pierna. Creo hacer una inyección, ver la anatomía femoral cómo está, nos ayuda mucho para saber qué podemos esperar, porque no es infrecuente que es un caso, el paciente está dependiente del Impella todavía, necesitas un alto soporte y de repente ves que la pierna está pálida, cianótica, y que prácticamente te va a obligar a tener que quitar el soporte, siendo que el paciente está dependiente de eso, ¿no? Entonces definitivamente sí es algo que opaca al uso de estos dispositivos, ¿no? Y ustedes vieron, la verdad es que hicimos la función más limpia y todo. Al momento de que uno introduce el Impella, tienes que pasarlo rápido porque sangra mucho. Otra situación es que siempre hay que tener hemoderivados disponibles. Nosotros no usamos un hemoderivados en este paciente, pero está a la orden del día la cuestión de los hemoderivados también, ¿eh? Bueno, no sé si alguien del panel tiene alguna duda o alguna pregunta. Son muy altos, doctor. Le voy a decir, es un aproximado, ¿verdad? Evidentemente la casa comercial sería la guía. El Impella, la casa comercial lo da al público más o menos 700, 800 mil pesos el dispositivo, el catéter. ¿Sí? Entonces, pues a veces puede ser más que el material de la angioplastia, ¿no? El puro Impella. Sí. Luego está la consola, igual, eso habría que checarlo con la casa comercial. El caso que a nosotros nos tocó es que la consola la renta, o sea, la casa comercial, el distribuidor, ¿no? Aquí en Monterrey. Me parece que 72 horas no hay cobro. Después de las 72 horas viene un cargo ya de renta que puede andar aproximadamente en unos 20,000 pesos, ¿verdad?
Entonces los costos son muy importantes. Y ya ni hablar, este paciente en particular, nos llevamos 5 stents, ¿verdad? 3 a la correa derecha y 1 al tronco y otro a la descendente anterior. Sí. Entonces se van incrementando los costos, va a terapia intensiva, ventilación, todos los costos son muy altos. Sí. Sí. También en el impela hay un criterio objetivo, hay criterios objetivos de trabajando, retirarlo, químicos, o más también para poder ya tirar el impela. Sí, el impela, la verdad es que la consola es muy amigable, tiene varios niveles de potencia, tú ves cuántos litros por minuto te está dando, ves las presiones dentro del ventrículo, también la presión en la aorta, aunque tú tengas una monitorización en la línea arterial, tiene varios niveles. Cuando estás en angioplastía, sobre todo que se llama el Smart Assist, o sea, es un asistente inteligente, las primeras 2 horas te da el máximo nivel del impela. Generalmente son 2 horas. Automáticamente, después de las 2 horas, baja el nivel. Digamos que el máximo nivel es P9, pero después de 2 horas ya no es posible que tú puedas llevar a P9 el impela. Esto es por la cuestión de la hemólisis. Es muy probable que después de cierto tiempo te dé hemólisis. Entonces, puedes partir tú de tener P8, un nivel en P8, P7, P6, P5 y así es. Entonces, la forma de irlo estetando es, vas bajando los niveles de potencia, viendo el gasto cardíaco y vas viendo los parámetros hemodinámicos del paciente. A partir de P2 tienes que tener mucho cuidado porque ya puede empezar a coagularse el sistema y P2 prácticamente es para ya estar retirando el impela. Lo dejas en P2 mientras empieza a preparar todo y la recomendación es no más de 2 horas tenerlo en P2 porque si no puede empezarse a coagular el sistema y a echarse a perder la propela. Entonces, sí, con los niveles de P puedes ir bajando eso. Tienes que monitorizar sobre todo la hemólisis. Teniendo P8, P7, la incidencia de hemólisis es alta y habitualmente no puedes mantenerla muchas horas. La pregunta es, me va a poner para el primero se está ayudando. Bueno, primero para la inyección, segundo Creo que depende mucho del escenario. En el caso particular, nosotros teníamos una tromboembolia pulmonar y ir a meter un Swan-Ganz ahí no nos parecía. Yo creo que depende, por ejemplo, si vas a hacer una angioplastía de alto riesgo, sobre todo las que son un poco más programadas, sabemos que era una angioplastía emergente, urgente, pero cuando hay angioplastías más programadas en pacientes a lo mejor crónicos estables, habitualmente la mayoría de las veces se hace la angioplastía y el paciente no está tan dependiente del soporte del impela y la mayoría de veces lo puede retirar en sala porque el paciente mantiene estabilidad hemodinámica, destetas con los niveles de P, vas bajando, ves que el paciente no está dependiente y lo retiras. Yo creo que probablemente ahí el uso de Swan-Ganz no sea necesario porque sería incrementar un poquito el acceso, el colocar el Swan, etcétera. En un paciente con choque cardiogénico, que es la otra indicación del impela, probablemente sí pudiera ser útil.
colocar un Swan-Ganz, sobre todo cuando va a ser prolongada la estadía del dispositivo de asistencia ventricular, y que incluso sí podría decirte si vaya a evolucionar hacia otros dispositivos. Yo hablaba hace un poquito que el Impella da muy buen soporte, sobre todo para llegar con un paciente grave, lo estabiliza bastante bien, te da, en este caso no teníamos ventrículo izquierdo y nos está dando 60 milímetros de mercurio, una presión media, y entonces lo estabiliza muy bien y te da tiempo a precisamente analizar tu paciente, qué patología tiene, tu pronóstico, y si lo vas a escalar a otras terapias, ¿no? O sea, que pienses en trasplante cardíaco, lo escales a ECMO o asistencias ventriculares, ¿no? Entonces el Impella te coloca rápido y te da muy buen soporte en ese aspecto, el Impella. ¿Cómo hacer la modificación de la ¿Cómo filas por altura maxilar o sí, lo haces. Aquí la ventaja es que el catéter es un pila, güey. Tú pones un introductor 14 French, pasas el catéter y la propela es 14. Una vez que pasas la propela y que la subes al ventrículo, tu catéter, que es el que está conectado, es un 9 French. Entonces realmente en la pierna dejas un 9 French. Evidentemente, bueno, yo recomiendo ver siempre la anatomía, cómo está tu femoral, cómo está tu ilíaca. A nosotros al ver las ilíacas y la femoral prácticamente sin enfermedad nos quedamos muy tranquilos. Evidentemente va a terapia intensiva y tienes que estar monitorizando el estado neurocirculatorio de la pierna, ¿no? De la forma que tú quieras, pero sí alguien tiene que estar viendo evidentemente la pierna. Checando a lo mejor el llenado capilar, la temperatura de la extremidad, la pulsiometría es muy útil, ¿no? O sea, sí lo tienes que estar revisando siempre. ¿Cuál consideras que es el mejor mecanismo de acción para este caso para si los basados en una bomba parcial interna o ahora la aumentación? Recientemente hay un que se llama ALPA, sí. Sí. Mira, es bien complejo todo esto. Yo creo que el mejor dispositivo es el que tú estés más familiarizado, tanto tú como el centro. Porque a lo mejor habrá hospitales donde se haga mucho ECMO y no han hecho Impella o etcétera, pueden usar el ECMO. Al revés, han tenido mucha experiencia con el Impella y con el ECMO no tanto, pues, o sea, pues usas el Impella. Y el ejemplo es, a lo mejor si te dijeran, oye, tienes un Impella y un Tandem Heart, el Tandem Heart te da un soporte más avanzado, con más litros, pon el Tandem Heart. Pues no. Bueno, yo no lo haría, ¿no? Porque pues no conozco el Tandem Heart. Entonces yo creo que ahí depende de la experiencia del centro y del operador con respecto a qué dispositivo colocar. La situación se puede volver más compleja. Sabemos, está el ECMO-PELA, ¿no? Puedes tener al paciente en ECMO. Sabemos que el ECMO aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y para compensar eso puedes poner un Impella y haces el ECMO-PELA, ¿no? Entonces tienes un soporte mucho más completo. Entonces, sí, la situación cada vez se vuelve más compleja dependiendo a dónde vaya tu paciente, ¿no? A mí particularmente las asistencias ventriculares a corto plazo me gusta el Impella. Lo implantas rápido, lo haces con los cardiólogos intervencionistas, habitualmente entras a la sala, o sea, con que sean 2 cardiólogos, te estás poniendo el Impella, lo pones rápido, son 15 minutos, y tienes un muy buen soporte. Yo lo único que sí habría que tener mucho cuidado es con lo que comentaba el doctor José María, tener en la mente el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho se compromete,
el Impella no va a funcionar y necesitas cambiar de soporte. Fue algo que nos pasó a nosotros en el aspecto que el paciente se hizo un bloqueo AB, se cayó la frecuencia y perdimos ventrículo derecho. Estaban los especialistas del Impella, no sabían qué estaba pasando. Se vino para abajo el soporte del Impella impresionante. Teníamos 3.8 litros, llegamos a 0.6 litros por minuto. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ellos pensaban que estaba haciendo succión el catéter en el ventrículo izquierdo. Me decían, doctor, tiene que alejarlo, está haciendo succión. Le digo, no, no es succión, se nos cayó el gasto cardíaco, el ventrículo derecho. Recuperamos el bloqueo AB completo con un marcapasos y recuperamos el gasto cardíaco del Impella. Y ahí casi se nos muere el paciente. Entonces, el Impella me gusta mucho, pero siempre hay que tener en cuenta el ventrículo derecho. Sí. Bueno, no sé si. Gracias. Bastante didáctica, como siempre. Mi pregunta va más enfocada en las cuestiones de la evidencia. Como sabemos, es una terapia cara, una terapia que no cualquiera puede funcionar, y que si la ponemos en la mesa con la evidencia, tenemos muchas contradicciones en cuestiones de los beneficios con un mecanismo, digamos, relativamente sencillo como la presentación. Hay pocos estudios, ya más estudios que están logrando minimizar el hipótesis de por qué, a pesar de un mecanismo tan sofisticado, el Impella tiene los mismos o un poco por encima de beneficios de un paciente. Muchas de esas hipótesis van enfocadas en cuestiones del tipo de aporte que se le da, que es bajo, que a veces no es suficiente para que el paciente tenga un beneficio como la razón, como el tú quieres que desde el inicio, a pesar de las consultas claras, que esto lleva un aumento de la función, se instaura un Impella de la mayor potencia o dependiendo del requerimiento del paciente. Fíjate que esa pregunta es muy buena, Espino, porque es un poquito controvertida. Yo creo que si ya tomaste la decisión de usar el Impella, vayas al máximo. De hecho, el Smart Assist te da el máximo. Había alguien que comentaba que no le des tanto apoyo porque se va a encariñar el corazón, ¿no? Luego no lo vas a poder destetar. La verdad es que si tú ves que la angioplastia va a ser compleja realmente, el problema es que en 10 segundos, si no tuviste el apoyo, aquí hay un problema, volvemos a lo mismo. Si el paciente cae en parada cardíaca, aunque tengas el Impella, se te cae el ventrículo derecho, no lo vas a poder sacar. Ojo, con el ECMO sí, ¿verdad? O sea, ahí siempre por eso hay que ver, pero aquí te hace una parada cardíaca el paciente con el Impella, aunque te esté dando 3.8, 4 litros, hace la parada cardíaca, se viene para abajo el gasto del Impella, no lo vas a sacar al paciente. No, yo te diría siempre ir con el máximo gasto cardíaco que te dé. Ahora, yo creo que la mayoría de las angioplastías complejas, como comentas tú, se pueden hacer con balón intraórtico. Por ejemplo, un paciente con a lo mejor una fracción de expulsión de un 35%, con un tronco aislado, con los 3 vasos abiertos, que tienen viabilidad los 3 vasos. Pues es una angioplastia compleja. Pero creo que un balón intraórtico es suficiente apoyo, ¿no? Entonces, probablemente la mayoría de las angioplastías complejas las puedes hacer con balón. Pero creo que hay escenarios donde tienes que ir con más soporte. Y la verdad es que este caso, digo, yo creo que lo ves y sabes que iba a ser una angioplastia muy difícil. La verdad es que nosotros, al comenzar el caso, teníamos cierta pulsatilidad. Creo que es bien importante estar al pendiente de la pulsatilidad. En ese momento teníamos muy buena pulsatilidad, la presión de pulso. Y pasó algo impresionante que la gente que estaba en la sala lo comentamos y no lo podíamos creer. Al pasar la guía intracoronaria perdimos presión de pulso. Se nos vino para abajo la presión de pulso y empezamos con teníamos presión de pulso de 10 milímetros de mercurio, pasando la pura guía intracoronaria. Entonces era evidente que no íbamos a poderlo hacer con un balón. Imagínate con los inflados,
Y ustedes saben que si perdemos presión de pulso, el balón intraórtico empieza a contrapulsar mal, no puede contrapulsar, ¿no? Entonces, creo que sí hay casos para el Impella, a lo mejor la mayoría pueden ser para el balón, pero el Impella en uno será muy útil. Y ojo, yo creo que para mí el escenario, el mayor escenario del Impella es la angioplastia compleja. El choque cardiogénico, si aquí la evidencia está un poquito más o menos en la angioplastia compleja, el choque cardiogénico está un poco más abajo todavía. Sí, más complicado el choque cardiogénico. Dependerán los escenarios. A lo mejor platicábamos con Luis, una miocarditis fulminante, que esas sabemos que si se recuperan, pues a lo mejor le pones un soporte Impella, pudiera ser suficiente o te dé tiempo a escalarlo a una terapia como un ECMO, ¿no? Y que se recupere. Y bueno, entonces habrá escenarios, pero el choque cardiogénico isquémico lo veo bien complicado porque el Impella te da un soporte, pero no te modifica la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Eso creo que es importante. Es importante lo que porque tiene a mantener una lateral medio suficiente que tener el impacto para la emergencia. El 70-40 de personas. Es un error muy común. Es una terapia muy interesante. Supervisión, Definitivo, sí. Para el tema de la esquema aórtica, comentamos que la esquema aórtica es pero bueno, todos hemos tenido pacientes que tienen una aórtica y una coronaria. ¿Cuáles son las cosas ahí? Nosotros tenemos un paciente inestable que queremos hacer un corte. Tenemos el balón en la mano, pero queremos hacer una neuropatía, ponemos el Impella y luego la angioplastia, luego una terapia, luego la tercera coronaria. Sí. Sí, hay reportes de casos donde sí se ha usado el Impella en estenosis aórtica crítica, sobre todo para estabilizar pacientes que llegan chocados por la estenosis aórtica y que a lo mejor el paciente está tan mal que no quieres gastar una válvula para el paciente y se les coloca el Impella. Evidentemente, el cruzar la válvula y eso tiene ahí sus implicaciones, sobre todo con el catéter, pero sí está reportado. Y de hecho hay quienes sugieren una terapia, sobre todo en estos pacientes que nos toca ver, que llegan chocados con una estenosis aórtica crítica y difusión ventricular y que realmente te ganan y ya no les alcanza a hacer ninguna terapia, ni siquiera a lo mejor prepararlo de la valvuloplastia. Está reportado. Y también hay insuficiencia aórtica. El Impella propiamente produce un cierto grado de insuficiencia aórtica, teniéndolo en un nivel de P2 hacia arriba, te compensa esa insuficiencia aórtica. Y si fuera una insuficiencia aórtica también importante severa, el Impella también ha habido casos donde lo colocan y estabiliza el paciente. Pero yo creo que las estenosis aórticas sí podría ser también un escenario para eso. Bueno, con esto vamos por la sesión. Vamos a realizar los dos reportes en la cuestión. Bueno, muchas gracias.
tema que es muy interesante y que además no todos tenemos el expertise de poder tener esta información tan valiosa que estamos viendo. Y quiero agradecer también a Luis Arboy, que justamente fue nuestro coordinador, y que también es una persona que es una referencia en radiología estructural aquí en Monterrey. Entonces, muchas gracias. Gracias a nuestro patrocinador, a Sofarma, que nos facilitó esta plataforma para podernos reunir y aprender un poco más de la cardiología que nos ayuda a cuidar mejor a nuestros pacientes. Asofarma ha sido un patrocinador que ha tenido bastante fe al colegio y que nos ha apoyado de forma constante. Entonces, ahorita ya van a traer la cena para que también la puedan disfrutar. Recordarles que vamos a estar a los interesados en pagar la anualidad y que tengan justamente el beneficio del puntaje del recertificación. Vamos a estar en todas las sesiones recibiendo pagos a través de nuestro tesorero, el doctor Luis Carlos Pérez Plata. Y antes de terminar, nada más quiero mostrarles la siguiente sesión. Esta fue la sesión de esta ocasión. Y la siguiente sesión la tenemos programada para el 16 de febrero. Tenemos, es una sesión sobre cierre de orejuela. Y vamos a tener invitados al doctor Mauricio Cortés, electrofisiólogo, también muy experto en esta área, y al doctor Miguel Ángel Ramos, ecocardiografista, que justamente también ayuda a la guía ideal a través del ecocardiograma para cierre de orejuela en fibrilación auricular. El 16 de febrero. 16 de febrero. Todavía no definimos el lugar, está por definir, pero lo vamos a ir anunciando en nuestras redes, entonces, para que también puedan seguir el Instagram del colegio y que puedan tener un poquito más de acceso a información. Los que no se hayan firmado, por favor, igual si pueden pasar ahí la lista, los que no se hayan firmado, por favor, nada más apúntense para tener el registro de la asistencia y pues nada más, disfruten la cena y muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias.